Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de la victoriosa raza aquí en Estación 39 MX. Yo soy Marlene Curiel Ferman y lo recibo de verdad con todo mi cariño a todos ustedes, gente bonita de TikTok, de Twitter, ahora llamado X, y también de YouTube y Facebook. Hoy, jueves 26 de septiembre del año 2024, bueno, pues venimos con mucha información acerca de la aprobación ahora sí de la reforma a la Guardia Nacional. Después de que se hiciera el pasado martes 24 de septiembre, alrededor de las 3 de la tarde, una serie de encuentros desafortunados por parte de ciertos elementos normalistas, abanderando un movimiento como lo es el movimiento de Ayotzinapa, quienes lanzaron bombas Molotov, bombas caseras al Palacio de San Lázaro, el Palacio Legislativo de San Lázaro, después de haber tenido todo este desorden y toda esta inseguridad a lo que es un recinto legislativo, y que además pues tenía una injerencia muy directa en lo que era ya la toma de decisiones, la votación, en tanto en lo particular como en lo general de esta reforma tan importante para nuestro país. Después de todo este tipo de sinsabores, de vicisitudes, finalmente alrededor de las 6 de la mañana con 20 minutos del miércoles, o sea, de ayer 25 de septiembre del 2024, fue aprobada por una mayoría calificada por parte del Senado de la República, es decir, con 86 votos a favor, 42 en contra y 0 abstenciones. Hay que celebrarlo, claro que sí, porque finalmente nuestro país ya está garantizado en su protección a sus derechos humanos básicos, a sus garantías individuales básicas, toda vez que esta Guardia Nacional va a responder de una manera efectiva contra el crimen organizado y también contra todas las vejaciones y contra todas las infracciones hacia los derechos humanos y las garantías individuales o los derechos fundamentales de cada uno de nosotros como ciudadanos, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel estatal y municipal. Recordemos que esta reforma atiende también a esta necesidad de darle un giro, una vuelta de tuerca a, digamos, esa China libre que había dejado Ernesto Zedillo desde su reforma, o más bien desde que impuso esta ley de la policía preventiva a nivel federal, cuando le permitía al municipio hacerse cargo de la seguridad pública. El artículo 115 constitucional es muy importante para todos nosotros porque es el artículo en donde se reconoce el federalismo. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros como país estamos integrados en un sistema federal, es decir, estamos organizados o estamos reunidos en una serie de estados confederados, es decir, de entidades federativas que se juntan, por eso se llama confederados, para hacer lo que se le llama constitucionalmente una fuerza centrípeta, es decir, la unión hace la fuerza. Este criterio de la fuerza centrípeta viene incluso de algunas teorías jurídicas, como por ejemplo la que dio nacimiento a la nación francesa, a la nación estadounidense, entre otras más. Pero aquí en México, además de tener esta necesidad de confederar a las entidades federativas, se hace también una eh, inserción de una figura jurídica muy importante llamada el federalismo, que consistía justamente en darle poder a cada uno de los municipios, un poder de gobierno, sí, de gobernanza, como le dicen ahora, de gobernar de manera local todo lo relativo con la seguridad pública, con la administración de los recursos, entre otras cosas. Es decir, el federalismo responde a una necesidad de eliminar la centralización de lo que es justamente una república. Acordémonos que, por ejemplo, en tiempos de Antonio López de Santana, es justamente el problema del centralismo lo que hace que al final se pierda más de la mitad de nuestro territorio, en aquel entonces lo que era nuestro territorio mexicano. Entonces, este federalismo sí responde bien, digamos, cuando uno lo hace dentro del deber ser, sí tiene una razón de existir, es decir, sí tiene una razón de ser dentro de la Constitución. Se hizo mucho a partir de estas
ideas, sí, Juan Antonio de la Fuente, por ejemplo, un pensador jurista coahuilense, hizo mucho trabajo en favor del federalismo, pero lamentablemente Zedillo, como todo lo que hizo él, le dio una vuelta de tuerca, le volteó la tortilla como para decirlo ya de una forma más coloquial. ¿Y qué fue lo que realizó? Bueno, las atribuciones, ¿sí?, que le correspondían a la federación de darle seguridad pública a todos sus habitantes, se los deja a los municipios. ¿Con cuál finalidad? Pues primero la de alguna forma disfrazar ciertas erogaciones en pro de la seguridad pública a nivel municipal, es decir, agarrar tantito dinero pues para sus fines de robo, ¿sí?, de fraudes, y además para pagar las cosas los dispendios que se hacían en aquel entonces en el PRI. ¿Sí? En segundo lugar, también para empezar a eh, disponer de una estrategia territorial de represión, ¿sí?, que empezara a germinar de manera progresiva para que cuando llegaran ya los sexenios de Calderón y en especial de Enrique Peña Nieto, se pudiera dar una serie de reformas neoliberales que nos atacaron en nuestros derechos fundamentales, en nuestras garantías individuales y muy específicamente en cuestiones de la Rectoría del Estado. Y vuelvo a mencionar lo que es la reforma energética, aunque también se dieron muchas otras reformas en materia, por ejemplo, de salud, del trabajo, de la educación, que cada vez nos estaban acotando más como ciudadanos y que nos estaban dejando más como al margen de la certeza jurídica, es decir, cada vez nos sentíamos más atacados, era como si viniese una pared con cuchillas y nos estuviera ya casi a punto de emparedarnos. Entonces, esta reforma nos va a permitir ahora sí retomar ese mal uso de las policías a nivel municipal y estatal que fueron empleadas por muchos de los gobiernos, en especial los priistas, al momento en el que los ciudadanos se inconformaban o se quejaban o intentaban quejarse por las elecciones obviamente cooptadas, manipuladas, fallidas, ¿sí?, en donde siempre volvía a ganar el PRI. En muchos casos, bueno, se empezó a dar el triunfo del PRIAN, pero ya sabemos que PRI y PAN pues son lo mismo desde hace, no sé, toda la vida, por ejemplo. Porque bueno, si empezamos a hablar de la génesis del PAN, vamos a creer que se hizo como un partido de oposición de la derecha, ¿no? Un partido de la industria que estaba en contra de ciertas normas y de ciertas ideologías con carácter comunista, socialista o revolucionario, populistas del Partido Revolución Institucional, que antes se llamaba Partido de la Revolución Mexicana, pero en realidad era una manera de hacer una fuerza común al erradicar a una verdadera izquierda. Y es que recordemos que el PAN desde sus inicios estuvo conformado por gente de élite, y no nada más eso, sino que también estaba apoyando a ideas bastante retrógradas como lo son la teoría de la eugenesia, es decir, que solamente los que nacían blancos, que nacían bonitos, que tenían así sus rasgos acá rubios, hermosos, preciosos y de no sé cuánta cosa más, así tipo Hitler, era lo que iba a funcionar. Entonces, bueno, a partir de esta coalición nos empezamos los ciudadanos a ver bastante mortificados en nuestra esfera individual, ya no había tanto libre tránsito, pobre de aquel que se quedara en la carretera ahí varado, porque una de esas te podía tocar la Policía Federal, una vez te tocaba un narco, y alguna vez te tocaba algún militar que de forma impune te desapareciera nada más porque tenía ganas de hacerlo o porque pensaba que eras alguien que estaba contrario a los gobiernos de espurios, por ejemplo, de Felipe Calderón. Entonces, esta reforma a la Guardia Nacional, claro que les está molestando muchísimo a la derecha mexicana, claro que les da miedo, claro que les está haciendo que tengan esta necesidad de, pues, realizar sus necesidades fisiológicas en sus pantalones, por no decirlo de una forma más vulgar, porque finalmente ya va a llegar alguien que los va a poner
en cintura que los va a poner bajo la jurisdicción de un juez que no va a ser comprado. ¿Por qué? Porque esta guardia ahora sí tiene la capacidad de realizar averiguaciones previas conjuntamente con el Ministerio Público. Y ahora estas averiguaciones previas, como van a ser realizadas por gente que va a tener una formación ética que proviene de la parte militar, no va a ser tan fácil que caigan en estas, pues sí, en estas compras, sí, de gente que diga, bueno, te doy tanto dinero, pero no me vayas a hacer nada. Ya no va a ser igual. O al menos esto es lo que se está esperando y es lo que todos los mexicanos estamos agradeciendo que se esté realizando a través de estas reformas. Durante el debate que les digo empezó ya bastante noche, alrededor de las 11 de la noche, 11:20 más o menos de la noche del martes 24 de septiembre de 2024, sí, en el Palacio de San Lázaro, luego de que estos grupos de gente normalista que estaba defendiendo a Ayotzinapa, y vamos a abrir un paréntesis, quisiera hacer esto, o que más bien realizar esos bombardeos, comenzó la votación. ¿Y a qué me refiero con el paréntesis? Me parece muy extraño que un movimiento normalista, que su génesis, en su caracterología inicial o original, estaba pugnando por el retorno de 43 estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre del año 2014, ya son 10 años, el día de hoy se hacen 10 años, y en memoria de ellos estamos realizando también este programa. Me parece extraño que algunos de sus elementos hayan caído en la trampa, por así decirlo, o en el discurso falaz, en las falacias de la gente de derecha, comandada tras bambalinas por gente como Felipe Calderón, Ernesto Zedillo, Norma Piña, entre otros más, y que se dediquen ahora a decir que la reforma a la Guardia Nacional representa un peligro para la gente que ha sufrido desapariciones forzosas a manos de las Fuerzas Armadas, sin darse cuenta que las Fuerzas Armadas que hicieron tales desapariciones son las Fuerzas Armadas espurias, ¿sí? De Felipe Calderón, por ejemplo, ya lo habíamos comentado en los videos del análisis que hicimos sobre la reforma a la Guardia Nacional que se publicaban el pasado lunes 23 de septiembre aquí en este canal 39MX, estación 39MX, y que finalmente nos dábamos cuenta que estos militares muchas veces ya no estaban en funciones, que eran militares que incluso habían sido retirados por motivos de mal comportamiento y que fueron reunidos o convocados nuevamente por gente como Genaro García Luna, quien no se mortificó, quien no tuvo ni siquiera un poquito de temple, de ética, al decir, bueno, es que esta gente puede hacer desmanes, al contrario, era lo que quería. Entonces, esta reforma que están diciendo, que estaban objetando la gente de Ayotzinapa, decía que iba a afectar a gente desprotegida en sus derechos, como algunos de los padres de familia lo estaban, de los desaparecidos, de los 43 desaparecidos, lo estaban aseverando. Y me parece muy triste que la derecha se esté ocupando de manipular de una manera tan vil a una gente que ha sufrido tantísimo durante tanto tiempo por culpa de Fuerzas Armadas corruptas, ilegítimas y totalmente espurias. Pero bueno, vamos a cerrar ese paréntesis y vamos a regresar más o menos a lo que fue la crónica de esta reforma, una reforma que a mí en lo personal me gustaría solicitar a la gente del Poder Legislativo, en especial a la Cámara de Senadores y en especial a las bancadas del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano, que tengan una calidad de debate mayor, que sea un poco superior. Digo un poco porque no creo que tengan muchas habilidades cognitivas, tampoco creo que tengan un nivel ético suficiente como para poderse hacer cargo de un debate correcto, ¿no? Y es que, bueno, cuando se estaba viendo ya el transcurso o cómo estaba discurriendo lo que era propiamente esta reforma a la reforma a la Guardia Nacional,
nos dábamos cuenta que lejos de estar analizando a fondo los artículos, los 12 artículos constitucionales que se reformaron ya, que fueron aprobados en su reforma, más los 8 transitorios que fueron formulados durante esta reforma, se ponían a hablar de cuestiones del pasado, ¿sí? De, por ejemplo, un Riquelme que le retomaba o que le reclamaba a Javier Corral esta circunstancia cuando Javier Corral pidió que retiraran, según Riquelme, Miguel Riquelme, exgobernador también bastante deleznable y execrable de este hermoso estado de Coahuila, cuando pedía que según él había pedido Javier del Corral que se quitara la Guardia Nacional. Miren, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero yo como coahuilense y saltillense, porque yo vivo en la capital de Coahuila, les puedo contar que Miguel Riquelme tuvo durante todo su sexenio todo lo que es la plaza de armas cercada, le puso vallas porque no quería que se dieran manifestaciones en contra de su gobierno y muy específicamente las atingentes o las que tenían que ver con las desapariciones perpetradas durante el sexenio anterior de Rubén Moreira, que atendían a esta guerra de los zetas en contra de los ciudadanos. Entonces, cositas así como que son bastante incongruentes, ¿no? ¿Cómo es posible que un gobernador, un exgobernador de un estado norteño como lo es Coahuila, se permita hablar de la inoperancia de otros gobernadores y también de la inoperancia de la Guardia Nacional, cuando él finalmente fue uno de los perpetradores más eficaces de esta política de las policías corruptas, sobre todo las policías de reacción? Entonces, bueno, me parece, sin lugar a dudas,